ya estoy grabando y estoy comenzando. En la práctica de hoy se supone que deben ya conocer al menos cómo montar un circuito básico, que es lo que se hizo en la práctica pasada. En esta práctica les voy a dar un poco más de tiempo. Voy a hablar yo un poco menos y darle un poco más de tiempo a ustedes para trabajar, aunque tampoco es una práctica muy compleja. Se van a dar cuenta. En un momento. Déjenme compartir escritorio. Y vamos entonces a lo que sería la práctica. Bien, buenos días a todos los que se vayan incorporando. Aplicar de forma práctica los conceptos fundamentales de circuitos en DC en un simulador es el objetivo general que tiene esta práctica, que es análisis de circuitos en DC. Es la práctica número 3. Como objetivos específicos, vamos a armar un circuito de DC puramente resistivo en un simulador y establecer sus conexiones de manera correcta, medir parámetros de voltaje y corriente especificados en el experimento 1 y medir resistencia equivalente en un circuito de manera directa y de manera indirecta especificados en el experimento 2. En la práctica de hoy vamos a hacer uso fundamentalmente de lo que es el multímetro o la representación del multímetro que se encuentra en nuestro software. Por ejemplo, vamos a tener que utilizar resistencias. Bien, resistencias. Vamos a tener que utilizar fuentes de voltaje porque vamos a tener que alimentar el circuito. En el caso de la práctica, es decir, si estuviéramos en el laboratorio, podríamos utilizar el NI-ELVIS 2, que yo no lo tengo en este momento ni instalado en el multisim porque al final no estamos allá en el laboratorio. Lo que sí vamos a utilizar mucho es el multímetro, en este caso el Digital Flu, que es el que tienen en el laboratorio, pero nosotros vamos a usar, por supuesto, el de simulador. Un tablero universal para realizar conexiones. Cables banana que son para conectar. Y estos otros puentes son para el otro tablero. Unos son para un tablero, el otro para el otro, dependiendo del caso. Y la computadora del laboratorio que nos va a servir, ya sea en una práctica real, si tenemos el NI-ELVIS, por ejemplo, recibir ahí los datos de lo que vamos midiendo, o ya sea en la simulación, que también uno debe hacer simulaciones antes, incluso en la práctica real, antes de montar las cosas, para tener una certeza de lo que está montando. Y vamos a comenzar entonces ya lo que sería el procedimiento de las mediciones de voltaje y corriente. Experimento 1, mediciones de voltaje y corriente. Esto no está muy diferente de lo que hicieron ustedes en la práctica anterior, pero no obstante, tal vez el circuito tenga un poquitín más de complejidad, pero no es nada difícil. Dice aquí, en este circuito, que se ve que tiene unas 5 resistencias y 2 fuentes de voltaje y por supuesto siempre una referencia que tiene que tener. Dice, simule el circuito de la figura en su software de simulación de preferencia. Tendría usted que elegir uno de los softwares. Si no tiene instalado o demás, tiene que elegir uno, el que tenga disponible. Si no tiene instalado ninguno, tendría que quedarse con Multisim Live online, como lo hicimos en la clase pasada. Coloque entonces la fuente de 12 volts y 25 volts. Si ya tienen el simulador hecho, ya lo tienen hecho. No tienen que agregar esta parte. Obtenga las siguientes mediciones utilizando el multímetro del simulador. Aquí aclara que hay que utilizar el multímetro del simulador. ¿Y por qué es que vamos a utilizar el multímetro del simulador? Porque lo vamos a usar de la misma manera que se utilizaría en la práctica. El multímetro se parece más al multímetro de la realidad. No vamos a usar las puntas de prueba en este momento. Y vamos a poder medir entonces voltaje
en AB, voltaje en BC, voltaje en DC, voltaje en CE, voltaje en BE y voltaje en EA. O sea, básicamente dice voltaje AB sería este que está aquí, BC sería este que está aquí en R3, AB es en R1, BC es en R3, DC, voltaje DC sería en estos puntos que están aquí, en C y D, que y ustedes se darán cuenta de lo que pasa en ese caso. Voltaje CE, o sea, entre tierra, voltaje entre C y tierra, este que está aquí. Voltaje BE sería la resistencia R2 y voltaje EA, que sería el de la fuente, esta V1 que está aquí. Esos son los voltajes que se piden medir. Y las corrientes están ya señaladas. Corriente en la resistencia R1, corriente en la resistencia R3, que es I2, y corriente en la resistencia R4, que es I3. Bien, eso es lo primero que hay que hacer. Yo realmente ya lo tengo ya montado en Multisync, que realmente es mi simulador favorito aquí porque es el más sencillo. El que lo tiene todo, me resulta más rápido trabajar en él. Aunque el Multisync List también es bastante sencillo, pero es un poco más lento y tiene menos cosas. Y aquí ustedes pueden ver que está ya el circuito montado. Entonces la idea, por ejemplo, sería que usted tome un multímetro y lo ponga, por ejemplo, aquí. Si mal no recuerdo las corrientes. Ajá. Bien. Tome y mide voltaje, por poner un ejemplo. Pongámoslo por aquí mejor. Más cerca de la resistencia. Lo ponemos por aquí. Cerca de esta otra resistencia. Les recuerdo que hay maneras de medir, por ejemplo, corriente. También con multímetro. Usted puede, por ejemplo, poner este multímetro aquí directamente. Puentear aquí. Y entonces puede seleccionar este pedazo y borrarlo. Y esto considerarlo un amperímetro. Una de las cuestiones fundamentales que usted tiene que saber siempre es que el multímetro se conecta en paralelo con el elemento y el amperímetro se conecta en serie. Aquí le marcamos amperímetro. ¿Bien? Y en este otro, que está como multímetro, está voltaje ya marcado ya. ¿Bien? Entonces, aquí en este caso, también es importante, si usted se fija en esto, el positivo de la fuente que teníamos aquí, el positivo de la fuente que tenemos aquí está aquí, en esta posición, en A. Tenemos que tratar de hacer coincidir el positivo de la fuente del multímetro también con A, con el positivo del circuito, y el negativo del circuito con el negativo del multímetro también. Cada vez que vamos a hacer una medición, esto es importante. Bien, entonces, en el caso del amperímetro, aquí está puesto más o menos en el sentido de que como si fuera una resistencia que se polariza más o menos, así mismo en serie con esta otra resistencia. Y así la conectamos. Si conectamos al revés, ¿qué nos pasaría? Si conectamos al revés cualquiera de los elementos, ¿qué nos pasaría en el multímetro y en el amperímetro? ¿Alguien lo sabe? La medición se invierte, o sea, da negativo del Da valor. negativo, correctamente. Muy bien. Como dice él, al final la medición daría negativo. Por tanto, usted se daría cuenta que tendría que
ponerlo, para que dé positivo, ponerlo con los bornes invertidos, las patas invertidas. Bien. Entonces, aquí usted simula. Yo les recuerdo que en la simulación usted tiene que darle al multímetro aquí para que se visualice. Y fíjense, aquí ya le da un resultado, no lo voy a poner mucho, pero le da un resultado positivo si se dan cuenta. 2,67 volt en este caso. Y aquí el amperímetro, en este sentido, les da menos 2,874 miliamperes. Fíjense que les da negativo, pero en cambio, cuando les decían medir esta corriente en el circuito, le decían que pusiera la corriente en sentido contrario a lo que nosotros pusimos la medición. Si se fijan aquí, I2 está en sentido contrario. Bien, entonces usted se da cuenta de esto y puede invertir los bornes. Tiene que entonces ponerlo nuevamente con los bornes invertidos. Vamos a detener aquí un momento. Aquí podría borrar y aquí también. Vamos a ver cómo se puede poner flick horizontal. Usted le puede dar flick horizontal y se da cuenta que ya da con los bornes invertidos directamente y le puede dar positivo en ese caso. Que si lo conectamos ahora nuevamente. Entonces lo ejecutamos. Ahora ejecutamos el multímetro y ya ven que la corriente da, en este caso ahora positivo. Bien, así tienen que hacer con todos los circuitos. Recuerden siempre, sobre todo cuando estén en una fuente, traten de poner, hay multímetros, en este caso estamos usando este multímetro simulado, pero hay multímetros digitales y multímetros analógicos. Por suerte los digitales, cuando usted lo pone invertido, lo único que hace es ponerle el signo de menos delante, igual que este multímetro del simulador. Pero si usted está usando un analógico de aguja, si usted lo pone invertido, comete el error de ponerlo invertido, la aguja se le va a disparar para el otro lado y le puede romper el multímetro. Ellos aguantan un poco, pero como si lo hace muy seguido, le puede terminar rompiendo el multímetro de aguja. Entonces, por ese motivo, tiene siempre que tener mucho cuidado donde pone los bornes de un multímetro. Bien, esto es con respecto a la primera práctica en el documento PDF. Si usted se fija, aquí al final dice, realice los cálculos teóricos que validen los resultados simulados. Por tanto, esta práctica ahora también, en esta práctica usted tiene que realizar los cálculos para validar que lo que usted midió es lo correcto, según sus cálculos también. Evidentemente esto tiene más que ver con la parte teórica que con la parte práctica, pero igual es un ejercicio importante para practicar también. Que hoy tienen además lección. Entonces vamos al experimento 2. Vamos a ver un momento si mejoró la asistencia. Sí, ha mejorado la asistencia. Muy bien, vamos al experimento 2. El experimento 2 dice, medición de resistencia equivalente. En este caso, en lugar de ir trabajando en este circuito, pedacito a pedacito, nosotros podemos medir directamente en el simulador entre el borne A y el borne B que se ven ahí, directamente resistencia. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, una variante es hacerlo aquí mismo voy a cerrar sin salvar esto. No. Ok, entonces vamos a abrir, yo tengo por aquí también ya el circuito hecho en multisync. En multisync, medir el ohmiaje, o sea, medir con
con el multímetro el ohmiaje es una de las cosas más fáciles del mundo. Si usted no tuviese instalado MATLAB, entonces puede simplemente poner el multímetro aquí, conectar un borne, conectar el otro borne. Con un multímetro en realidad es bastante fácil medir resistencia en un circuito. Porque cuando usted le da aquí doble clic se da cuenta que entre sus opciones siempre está ohmiaje, está la medición de los ohm que tiene el circuito, la resistencia que tiene el circuito. Bien, entonces usted marca ahí ohmiaje y a partir de ahí usted simula, no lo voy a decir porque da la respuesta, simula y cuando simula vuelve a mirar el multímetro y ahí le da el resultado básicamente. Eso es con el caso de multisync, que es una tarea bastante fácil, solo tienen que demorarse un poco montando el circuito. Yo voy a cerrar ya multisync, no voy a salvar. Ok. Pero usted puede hacer esto también en MATLAB. Ya dijimos que también uno de los simuladores posibles era MATLAB. Vamos a abrir MATLAB un momento. Yo tengo una versión bastante vieja, como ustedes se dan cuenta. Nunca lo he cambiado. Entonces, en MATLAB tenemos la peculiaridad que no tenemos medidor de ohmiaje, no tenemos ohmmetro. Entonces, tenemos nosotros mismos que crear nuestro ohmmetro. Bien, tenemos nosotros mismos que crear nuestro ohmmetro como un subsistema. Esto es algo que podemos hacer de una manera relativamente fácil en MATLAB, aunque lleva un poquitito de tiempo hacer el montaje.
avisen al profe que lo botado de la reunión de nuevo. Pero un momento, dígame. Aquí. Ingeniero, lo botó de la sesión hace un momento. Ah, sí. Oh, Sí. gracias. Gracias, ya voy.
Ya logré conectarme de nuevo. Señores, no tengo problemas de internet, lo que tengo es problemas de Teams, básicamente. El Teams me votó en un momento determinado, y eso que yo soy el que inicié la sesión, y ahora no me dejaba unirme nuevamente. No sé si es un problema de la computadora, que a veces que tengo demasiadas cosas abiertas, y en MATLAB ocupa mucho espacio tal vez, pero por algún motivo no me dejaba. Ahora me están escuchando, ¿verdad? Sí, ingeniero, ahora sí se le escucha. Ok. Entonces, vamos a ver si me deja, esta vez sin votarme, realizar el ejercicio en MATLAB. Al menos un momento. Voy a abrir MATLAB de nuevo. Esperemos que me deje. Ya. Abrimos Simulink. Me volvió a votar nuevamente, como se dieron cuenta. He quitado todas las cosas que tenía abiertas en la computadora, a ver si es un problema de memoria o algo. Vamos a comprobar. Déjenme, sin compartir, abrir primero MATLAB a ver qué pasa. Ya abrí MATLAB, ahora estoy abriendo el Simulink, solo se los estoy comentando, en un momento les voy a poner ya cuando esté todo abierto. A ver si me deja esta vez. Ok. No nos ha votado esta vez, ¿cierto? No nos ha votado. Voy a abrir el Library Browser. Ok. Ok. Ahora sí puedo compartir. Vamos a ver si ahora me deja compartir bien. ¿Se ve MATLAB? Sí, sí se ve, ingeniero. Ok, perfecto. Bueno, tratemos entonces rápidamente de resolver lo que les decía. Les decía que nosotros podemos crear un subsistema si no tenemos ohmmetro en Simulink, en Simscape específicamente. Entonces podemos crear un ohmmetro nosotros mismos utilizando el mismo método de la fuente de prueba. Para eso, lo primero que hacemos es vamos aquí a Continuous. Continuous no,
commonly used, y ponemos aquí si quieren la salida en el simulador. Entonces demora siempre un poquito. En import number lo dejan ahí en 1 igual. Luego de eso, podríamos ir a lo que son funciones matemáticas para ya ir o a scenes también para visualizar. Ponemos los display para ver los resultados. Otro display para ver resultados. Estoy ahí reproduciendo lo que está en el ejercicio. Vamos a Math Operations. En Math Operation ponemos un valor absoluto. Ponemos un multiplicador. Aquí está la multiplicación. Para hacerlo exactamente como está ahí. Pero ustedes pueden usar división también, que está aquí. Lo estoy haciendo de la misma manera exacta. Ponemos también, para recibir la información, un math function por aquí abajo. Este math function, lo que le vamos a poner dentro es una función de recíproco para invertir. Apply, ok. Recíproco. Ya podemos ir conectando aquí las cosas. Valor absoluto. La multiplicación vendría por un lado y por el otro. Por aquí vendría el recíproco, lo que se va a dividir, y por el otro lado vendría lo que no se va a dividir. Y ya ahora nos tocaría entrar ya a la parte de sin escape. Sin escape. Vamos allí. En la parte de Foundation Library, Utilities, aquí tenemos el process, o sea, el Physical Signal a Simulink. Eso es importante. Vamos a recibir Physical Signal. Ok. Vamos a ponerla aquí. Esta se va a conectar directamente a este display. Esta se va a conectar aquí y también a este display. Entonces ahora vamos a diseñar nuestro circuito. Lo primero que tenemos que poner son puertos de conexión. Como estamos ahora creando un subsistema, tiene que tener un puerto de conexión. Le voy a poner con un nombre más pequeño. Se fue completo. A ver, ya. Connection port. Aquí, en esta parte, vamos a reducirle el nombre para que se pueda ver porque el componente es pequeño. Luego hacemos otro. Sería el 2 en este caso. Para que sean iguales. Connection 2. Y estos serían los terminales de mi subsistema de entrada. Sería el 1 y el 2. Serían los terminales como tal. Vamos a ponerlo un poco más abajo. Y ahora vamos a diseñar nuestro circuito en parte eléctrica. Lo primero que ponemos es una fuente de DC. Ponemos nuestra fuente de DC por aquí. ¿A dónde cayó esa fuente? Ya. Ahora sí. Bien. Vamos a reducir esto para que no estorbe mucho. Ese voltage. Vamos a reducirlo un poco más. Ya. Ahora vamos a conectar además lo que serían los sensores, que sería el multímetro y el amperímetro. El voltímetro lo podríamos poner por aquí. Ponlo por aquí arriba. Y el amperímetro lo podríamos poner por aquí, lo podríamos rotar con control R.
y ya estaría aproximadamente listo nuestro sistema. Aquí conectamos ahora. Conectamos por aquí. Conectamos aquí. Conectamos aquí. Podemos conectar también aquí. Entonces tomamos la señal del voltímetro desde aquí. No queda muy bonita, pero ahí está. Y tomamos la señal del amperímetro desde aquí. Y ya tenemos nuestro subsistema ahí hecho. Bien. Ya tenemos nuestro subsistema hecho en este caso. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que se comporte como un subsistema nuestro sistema? Lo que hacemos ahora es lo seleccionamos todo. Fíjense que esto que estoy haciendo es simplemente creando una fuente de voltaje de prueba para obtener la corriente, dividir voltaje entre corriente y es resistencia entonces en los conectores 1 y 2. La resistencia que está entre los conectores 1 y 2. Y eso se visualizaría en la salida out 1. Usted selecciona todo. Va a donde dice Diagram, Subsystem and Model Reference y dice Create Subsystem from Selection. Le damos Create Subsystem from Selection y usted se da cuenta aquí como que tenía yo una entrada ahí extra en el sistema. Hay algo en esto, en alguna parte por aquí, que está poniendo una entrada de más, por ahí, por alguna parte. ¿Dónde estará? Algo que seguramente teníamos en otro momento. Cuando lo pusimos, está por ahí. Hagamos algo, hagamos la selección. Todo esto. Y movámosla un poco. Veamos ahora si hay algo más por alguna otra parte, ¿no? Porque me crea un conector extra a lo que yo le había dicho, según me pareció. Bueno, pues vamos a hacerlo. A ver si se mantiene ese conector extra que les di. Diagram, Subsystem, Create Subsystem from Selection. Y si usted se fija, hay una entrada IN1 aquí también, que no debería estar en este sistema. Es extraño, yo no tengo más entradas, no debería. Ah, porque aquí hay un IN1 directamente, ya, ahora sí lo entendí. No me había dado cuenta que hay algo que se me había montado aquí sin darme cuenta. Vayamos atrás entonces, Control Z. Modifiquemos esto. Y esto va aquí directamente. Ahora sí. Ahora sí debería funcionar correctamente. Ahora sí. Selecciono todo. Pongo diagrama, Subsystem, and Model Reference, Create Subsystem from Selection. Ahora sí. Fíjense que solo se me crea una entrada de conexión, otra entrada de conexión. Entre esos bornes tengo que poner mi resistencia y luego una salida que podría enviar directamente en este caso, una salida que puede enviarse Simulink directamente a un display. Entonces hagamos eso. Vamos a conectar todo y vamos a ver ahora cómo podríamos poner una resistencia aquí. Resistencia, ponemos la resistencia. Estos conectores los borramos, si quiere, y ponemos la resistencia directamente ahí. Borramos conector, ponemos la resistencia directamente ahí. Vamos a poner un display también. Since
un display aquí para ver. Parece que no, ahí me cogió. Recuerden que para poder simular tenemos que agregar siempre de SceneScape algunas cosas. Esas cosas son, dentro de Utility, el Software Configuration, vamos a ponerlo por aquí. Siempre tiene que estar conectado al circuito. Y además de eso, en Electrical Element, una referencia. Sin la referencia no calcula ni funciona correctamente. Ahí no lo cogió. Ya, ahora sí. Entonces, señores, ya aquí tenemos el subsistema. Este es mi ohmmetro. Y entonces esta resistencia que tengo aquí, le voy a poner que va a ser, para que se vea, de 11 ohm. Apply. Ok. Y vamos a ver si me mide 11 ohm este display cuando yo le doy a la simulación. Le doy simular. Y fíjense lo que muestra el display. Muestra directamente 11 en este caso. Bien, eso es para los que lo van a hacer en MATLAB. Ahí ha quedado grabado. Y vamos a pasar entonces. Yo voy a ir cerrando MATLAB, que esto me genera mi problema a veces. Y voy a pasar de nuevo a la práctica. Abrirla en PDF en este caso. Ya para terminar, en el experimento en que estábamos, después de hacer esto, comprobar que funciona correctamente. Entonces, dice aquí, simule el circuito de la figura 2 en el simulador de su preferencia, obtenga lo siguiente: resistencia equivalente entre los terminales. Bien, de forma directa. ¿Cuál es el método directo? El primer método, mida la resistencia equivalente con el ohmmetro directamente, que creamos en MATLAB, o incluso el de Multisim también lo puede hacer. Y el método B es un método indirecto, es poner el voltaje de prueba, es casi como hicimos el ohmmetro, poner el voltaje de prueba y medir voltaje y corriente, como mismo hicimos el ohmmetro, escogiendo aquí, dice, escoge un voltaje de 10 volt, en ese caso. Colócalo entre los terminales y después mide la corriente en la fuente de prueba, la corriente en serie con la fuente de prueba. Ya les dije que para medir corriente se realiza poniendo el amperímetro en serie, en ese caso. Luego dice, realice los cálculos teóricos que validen los resultados simulados. Bien, en este caso usted tiene que hacer cálculos teóricos en cada uno. Y después hay un conjunto de preguntas que son preguntas relativamente fáciles. En este caso nosotros no pusimos generador de funciones, pero lo pueden ver. Hay preguntas relativamente fáciles aquí que responder. Y finalmente pueden entregar el informe. Estos videos de YouTube son cómo se hace esta práctica en la realidad. Son estos videos de YouTube. Bien, por si alguien quiere realizarlo en la realidad, básicamente. Bueno, dudas, preguntas. Me he demorado más por culpa de los problemas que he tenido con el Teams. Profe, Dudas. Sí, dígame. así como en la práctica anterior, o sea, los 3 ejercicios los hacemos en el simulador de nuestra conveniencia. Bueno, en nuestro caso, si ustedes no tienen MATLAB, evidentemente deben hacerlo en el simulador que tengan. Si tuviesen MATLAB, podrían hacer esto que yo acabo de hacer. Pero sí, es en el simulador de vuestra conveniencia. Ah, ya, profe, gracias. Que va a ser mucho más simple, mucho más fácil, ya que hemos perdido tiempo y además recuerden que tienen que ir haciendo los cálculos teóricos. Cualquier duda que tenga, también me puede preguntar. ¿Ok? Entonces yo dejo ya de compartir y voy a detener también la grabación.